Bueno, y dirán ustedes, pero si ya nos habéis hablado de la vivienda, sí, lo hemos hecho y les hemos contado en qué consiste la problemática de vivienda que tenemos en España. Pero es que resulta que este fin de semana, concretamente el domingo, se producía una multitudinaria manifestación. Unas 5.000 personas, según algunos de los organizadores, 12.000 personas, según la delegación de gobierno, se echaban a la calle precisamente para tratar de protestar directamente por el precio que están alcanzando los alquileres en nuestro país. Unos precios cada vez más altos y que están expulsando a buena parte de esa gente para la que está especialmente diseñado el mercado del alquiler. Esa parte de la población que no tiene voluntad de tener una casa en propiedad, que no tiene quizá los ahorros necesarios para poder acceder a una casa en propiedad, no tiene la situación económica o financiera necesaria para poder afrontar los requisitos que las entidades financieras están solicitando a sus clientes para poder acceder a una vivienda en propiedad y que por lo tanto tiene que ir al mercado del alquiler. Toda esa gente que en su momento acudía al mercado del alquiler y podía alquilar. Pues vamos, desde familias jóvenes sin ahorros previos para poder afrontar este gasto, hasta estudiantes, pasando por profesionales cuya movilidad laboral es tan alta que prefieren no tener una casa sino ir alquilando en aquellos destinos donde tiene que ir, o simplemente prefieren dedicar su dinero y sus ahorros a otros menesteres que no sean la inversión directamente en ladrillo. Los motivos pueden ser muchos, pero lo cierto y verdad es que en España ha habido un cambio de paradigma muy importante. Déjenme que les cuente, me va a tomar solo 1 minuto o 2 minutos. En España, una de las consecuencias, mejor que expresarlo en forma de gracias, pero en realidad fue una cosa positiva, una de las cosas positivas que trajo la crisis financiera, aquella que vivimos a finales de la primera década de los 2000, principios de la segunda década de los 2000, allá por el año 2012, lo que sucedía era que esa crisis financiera nos llevó a todos a sufrir mucho. En España se sufrió mucho, hubo mucho paro, hubo muchas personas que incluso tuvieron que llenar las colas de los comedores sociales porque de repente se encontraban en una situación en la que no podían hacer frente a sus propios gastos y fue una situación extremadamente complicada la que se vivió. El sector financiero tuvo que redimensionarse, tuvo que asearse, tuvo que purgar ineficiencias y purgar sobre todo excesos, ¿no? Desaparecieron las cajas de ahorro, el sistema financiero hizo sus deberes y pasamos de una situación en la que uno de los problemas que había causado esa situación, una de las ineficiencias que había causado esa situación fue el hecho de que la banca, en virtud de tener un crédito muy barato, había estado ofreciendo hipotecas absolutamente a todo el mundo, no solo hipotecas, sino que cuando te comprabas una casa, lo habrán oído todos ustedes un montón de veces, no es que te dieran el 80 o el 90% del valor de la vivienda, no, te daban hasta el 120, entonces tú comprabas la casa, lo amueblabas y además te ibas de vacaciones y te comprabas un coche. Todo lo metías ahí en el valor de la hipoteca. Se concedía hipotecas a personas sin trabajos fijos, sin estabilidad financiera, con ratios de deuda sobre ingresos altísimos, y todo esto ha cambiado. Ahora ya, si no tienes ahorros previos, es prácticamente imposible comprarte una casa. Si no tienes unos trabajos estables o indefinidos, es muy difícil poder afrontar un gasto de estas características. Cualquier sospecha que tenga una entidad financiera en los exhaustivos análisis que ahora se hacen de las personas que solicitan hipotecas, cualquier duda hace que el banco decida no financiarte la compra de una vivienda, y eso que es una operación con la que el banco en teoría gana dinero, pero no quieren exponerse a ningún impago. Además tienes que tener el 20% del valor de esa vivienda al menos para poderlas ofrecer como entrada, o tienes que tener además un dinero ahorrado para poder pagar los gastos relacionados con los impuestos que hay que pagar cuando compras una vivienda. En definitiva, ha expulsado a mucha gente del mercado de la vivienda en propiedad. Hay mucha gente que antes, hace años, hace un par de décadas, podía comprarse una vivienda y hoy es imposible hacerlo. Hoy no puede comprarse una vivienda. Con lo cual, la presión sobre el mercado del alquiler ha crecido muchísimo.
¿Y qué ha hecho el gobierno de Sánchez cuando ha llegado al poder? ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez ante esta situación? Bueno, pues lo contrario, lo que hay que hacer para tratar de hacer frente a este incremento de demanda, y ha sido reducir la oferta. ¿Cómo ha reducido la oferta? Legislando de todas las maneras posibles sobre el mercado del alquiler, ampliando el número de años en los que bueno, pues una persona tiene que tener o puede tener alquilada una casa. El propietario antes, a los 2 años, podría renegociar el contrato, eran 2 o 3, no recuerdo ahora bien, ahora son 5 por obligación. Luego ha estado imponiendo o tratando de imponer límites a los precios del alquiler, y se ha restado derechos de propiedad a los propietarios, dado que a quien se defiende es al que te impaga la casa y no al propietario que sufre el impago. En definitiva, lo que ha hecho ha sido expulsar a mucha gente, a muchos propietarios del propio mercado del alquiler, obligándoles a adquirir otras fórmulas. Lo que ha hecho ha sido reducir de una manera muy notable la oferta de vivienda. Esto se lo vamos a contar más adelante. Pero, ¿ustedes creen que el señor presidente del gobierno ha hecho examen de conciencia? ¿Ustedes creen que el presidente del gobierno ha levantado la mano y ha dicho: mea culpa, voy a sacar mis sucias manos del mercado del alquiler para que esto mejore? ¿Ustedes creen que ha hecho esto el presidente del gobierno después de que los sindicatos de inquilinas se echen a la calle para pedir la regulación total del mercado del alquiler? En absoluto. La situación es difícil, porque es evidente que los precios de los pisos no han parado de subir, que la oferta es escasa y que a menudo la calidad incluso de esa oferta es deplorable, que hay muchas familias y muchos jóvenes que no pueden progresar, no pueden emanciparse porque la lacra del alquiler o la vivienda adecuada en su acceso se lo impide, y sé que si no reaccionamos con contundencia, pues la sociedad española, como el resto de la sociedad occidental, particularmente la europea, pues acabará dividida en 2 clases. Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Ya está. Ya tenemos el culpable. Los culpables son los malvados propietarios de las casas, que son avaros hasta decir basta, y lo que están haciendo es subiendo indiscriminadamente los precios del alquiler porque quieren enriquecerse muchísimo. Entonces quieren ser propietarios ricos e inquilinos pobres. No queremos Lamborghinis, queremos transporte público. No queremos que haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Señor presidente del gobierno, ¿sabe usted que hay alquileres en Madrid, y no necesariamente en La Finca o en La Moraleja, que superan los 2.000 euros al mes? Alquileres que superan los 3.000 euros al mes. ¿Usted sabe lo que tiene que ganar una persona para poder permitirse ese alquiler? Porque usted lo considera rico ya. Al inquilino que destina la mitad de su nómina a poder alquilar una casa de 1.000 euros al mes, que es la media en Madrid, usted lo considera rico, porque gana casi 30.000 euros al año. Usted, señor presidente del gobierno, usted le considera rico. ¿Quién es rico? El propietario, al que le impagan la casa y tiene que tirarse, en algunos casos, hasta 5 años para poder echar a su inquiocupa y poder hacer uso de su propiedad, mientras le cuestan los recursos, mientras le cuesta absolutamente todo. ¿El rico es el propietario o el rico es el inquilino? ¿Por qué habla usted en términos de ricos y pobres? ¿Quién es el que ha hecho que la oferta se restrinja? Usted, señor Pedro Sánchez. No trata de culpar aquí al propietario. Hoy vamos aquí a defender a los propietarios y vamos a llamar a cada cosa por su nombre. Pero antes, como siempre, démosle un repaso a la portada de Libre Mercado.